no sin antes consultarles si pudieron revisar los documentos que estaban en plataforma. Habían quedado 2 documentos en plataforma relacionados con el liderazgo. Quiero que hoy compartamos un poco el texto de liderazgo en la función docente de David Calderón. ¿Me podrían comentar si revisaron el texto, si lo leyeron? ¿Los leo, los escucho? Hola, profe, buenos días. Buenos días. Buenas. Yo vi el documento, pero no lo alcancé a leer todo, así que no sé, mis otros compañeros. ¿Y ahí los demás? ¿Aprovecharon su tiempo asincrónico? Yo les dejé 2 documentos. Había uno que tenía 7 páginas, que era el de David Calderón, y es el que quiero que comentemos en la clase del día de hoy, que estaba relacionado con el liderazgo en la función docente. ¿Alguien me podría comentar si lo revisó para que vayamos? No, profe, yo, o sea, nos subieron un montón de cosas, un montón de ramos y no caché que había subido en su ramo también. My bad. Entonces, no hubo lectura. ¿Y alguien No, más? de mi parte no. Que haya visto que estaba la carpetita por allí. Bueno, yo les subí solamente documentos para nuestra clase inicial, que fueron 2 documentos relacionados con el liderazgo. ¿Alguien más que Acá esté conectado? los encontré recién. ¿Y cuál era el que me interesaba que revisaran? Porque era el que nos permitía, ¿cierto?, trabajar para la clase del día de hoy como insumo para el inicio de la clase, es Liderazgo en la función docente de David Calderón. ¿Y los demás? Porque tengo varios alumnos en clase. ¿Me podrían comentar si vieron el documento, si lo revisaron? Lo siento, me pasó lo mismo que el Camilo, yo no había visto que estaba el documento ahí. Ya. Bueno, yo les voy a pedir que sí se revisen los documentos en la hora sincrónica. Recuerden que tenemos que utilizar ese tiempo o algún tiempo que ustedes destinen para trabajo sincrónico en la asignatura. Yo les había comentado el día anterior en la primera clase que les iba a dejar los documentos correspondientes, ¿cierto? Para que ustedes los revisaran y los pudieran leer. Cuando yo dije algún documento, no les voy a dejar documentos, ¿cierto?, que sean tan difíciles de leer o de revisar, pero sí van a haber algunos documentos que nos van a servir como insumos para trabajar en las clases. Recuerden que también hoy en día se trabajan con estas metodologías activas, en donde necesitamos tener algún conocimiento o alguna revisión bibliográfica de algunos conceptos. Ya, profe, no va a volver Bueno, a pasar. así es que les pido ahí que pongan un poquito de atención cuando les deje algún documento, porque eso nos permite enlazar la clase del día de hoy. Bueno, a grandes rasgos les voy a contar, porque ustedes se van a encargar de revisar el documento, ¿qué se hablaba en este documento? El liderazgo en la función docente. Y nos enfocábamos en el tema de lo que es el liderazgo transformacional que tiene hoy en día un docente en educación y cómo este liderazgo educacional nos permite realizar cambios en las diferentes entidades educacionales y también, ¿cierto?, promover mejoras en el aprendizaje de nuestros estudiantes y también ser un innovador dentro de una institución educacional. Recuerden que ustedes, cuando se desempeñen en el campo educacional, no solo van a hacer, ¿cierto?, su disciplina, que en este caso es el área de la biología, sino que también van a estar en un sistema educacional, en un sistema educativo que se rige por políticas, se rige por planes y también por proyectos educativos. Ustedes saben que cada uno de los colegios tiene un proyecto educativo y eso lo vamos a ir revisando en el transcurso de las clases. Que es importante que ustedes tengan claro que tienen que asumir el liderazgo en las instituciones educacionales y en este caso ir de la mano del liderazgo transformacional. Su nombre lo dice, ¿cierto? Podemos transformar y gestionar en las entidades educativas.
Además, también en este texto se hablaba de las funciones que tiene que tener un docente en el sistema educativo actual, ¿cierto? En los tiempos en los cuales vivimos y nos desempeñamos hoy en día. Por eso es muy importante que ustedes vayan tomando ya estos conceptos de liderazgo, lo que es la gestión educativa, para cuando ustedes se desempeñen en el sistema educativo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ser un gestor del cambio, tienen que ir con esas energías y esas ganas de trabajar también en la parte relacionada con la gestión y la administración en los centros educativos, para que puedan tener un buen desempeño, ¿cierto?, en los establecimientos educacionales, porque a veces pasa que no conocemos mucho qué es un proyecto, qué es un plan de mejoramiento, qué es alguna ley o algún decreto, y quizás podemos realizar algunas acciones, o como les comentaba anteriormente, quizás ustedes en algún momento deseen tener algún laboratorio, por ejemplo, gestionar un taller, y tienen que saber cómo se realizan esas acciones para que puedan, ¿cierto?, gestionarse y puedan entregarse algunos recursos correspondientes para la ejecución e implementación de algún taller o algo que ustedes quieran incorporar relacionado con su disciplina en la institución, y también ver si se puede realizar y saber con quiénes tienen que realizar este tipo de tareas y trabajo. Así es que los voy a invitar a leer el texto, ojalá ya en la clase de mañana, para que sepan muy bien lo que es el liderazgo transformacional, que va de la mano, ¿cierto?, con lo que es la gestión en este caso. Bueno, ahora voy a comenzar con la presentación de la clase del día de hoy. Voy a realizar la exposición de la clase del día de hoy. También les voy a pedir que vayamos trabajando, ¿cierto?, con aportes, que vayan realizando sus consultas y que vayamos participando durante la clase. Voy a compartir pantalla. Voy a detener, bueno, voy a apagar la cámara en este caso para que no se nos vaya a saturar el sonido y no tengamos problemas, ¿cierto?, de saturación. Bueno, hoy trabajamos en la presentación de introducción, ¿cierto?, a la gestión educativa y modelos para la organización educacional. Recuerden que estamos comenzando a trabajar con nuestra primera unidad. En esta primera unidad de la asignatura de gestión educacional vamos a trabajar con el docente como gestor educacional. Y vamos a comenzar revisando, ¿cierto?, lo que es la gestión educacional, y luego cuál es el perfil del docente que tiene que tener en este sistema educacional actual. Vamos a partir un poco contextualizando lo que es la gestión y cómo nos encontramos hoy en día, ¿cierto?, en la educación, en los cambios o diferentes cambios que estamos expuestos día a día en este mundo, ¿cierto?, globalizado, informatizado, en donde trabajamos también con la generación del conocimiento, y en la educación tenemos que tener claro que tenemos que ir de la mano con todos los cambios que se vayan produciendo, ¿cierto?, a nivel global. Bueno, y vamos a comenzar con el término de gestión. Cuando hablamos de gestión tenemos que saber que este término proviene del latín gestio, que evoca la acción y la consecuencia de realizar trámites con eficiencia y prontitud, lo que hace posible la realización de una operación, un asunto, un proyecto, un anhelo cualquiera, de acuerdo, ¿cierto?, a lo que nos dicta este término. Si yo a ustedes les pregunto qué es la gestión, ¿qué me podrían responder? ¿Qué es para ustedes la gestión?
Administración. Ya, La organización. ya. ¿Qué más? ¿Y qué puedo administrar en una organización o gestionar? El tiempo, la forma de hacer algo, la estructura de cualquier cosa, todo. Ya. Bueno, ustedes saben que de acuerdo a los nuevos paradigmas que hay hoy en día, antes, ¿cierto?, se les denominaba a las organizaciones empresas, hoy en día son organizaciones en donde están muy preocupadas del capital humano, donde existen ciertos líderes que movilizan este capital humano, que es el personal que se desempeña dentro de esta organización, y cada una de las personas que hoy en día está en una organización es un colaborador para, ¿cierto?, trabajar en las diferentes áreas de esta organización y cumplir, ¿cierto?, las metas y los propósitos que tenga esa organización. Hoy en día ustedes saben que en materia de procesos, la globalización ha obligado a todas las sociedades, ¿cierto?, contemporáneas a realizar cambios profundos en sus componentes perdón, fundamentales, y también ha impactado fuertemente en el área de la educación. Ustedes saben que la globalización impacta a la sociedad, ¿cierto? Impacta en lo económico, en lo político, en lo cultural, y obviamente va a impactar en la educación. Pues la educación, ¿cierto?, no está ajena a los cambios que se producen en la sociedad, y esto impacta en el sistema escolar, en el funcionamiento y en la gestión de estos mismos establecimientos. Si a ustedes les pregunto qué es la globalización para ustedes, ¿qué me responderían? ¿O qué entienden por globalización? Es como... Camilo, Dale, juégatela. es que yo sabía que era como un proceso en el cual como que dentro mundialmente así se compartía cultura, ideas y todo eso. Cosas que, por ejemplo, Sí, estaban en un lado del mundo, ahora llegan acá y así se comparten varias cosas y las visiones del mundo como que se unifican. sí, sí, va en esa línea. Bueno, dando un ejemplo de lo que usted nos comenta en cuanto a la globalización, hoy en día tenemos una crisis, ¿cierto? Una crisis sanitaria a nivel mundial, en donde, ustedes ya saben, el tan conocido virus que ha provocado esta pandemia y que ha impactado en todos los niveles y las áreas de las diferentes sociedades, y han tenido, ¿cierto?, que generar cambios y ajustarse a estas nuevas formas de vida con esta crisis que hemos tenido a nivel mundial. Nosotros mismos nos hemos adaptado a ello, trabajando, ¿cierto?, y realizando estas clases en línea y estando conectados y tratar de, ¿cierto?, generar los mejores frutos de ello. Y este es un claro ejemplo de cómo impacta la globalización en todas las áreas de una sociedad. Si revisamos una definición de lo que es globalización, de acuerdo a López Rupérez, dice acá, se puede identificar la globalización como un conjunto de procesos, principalmente de carácter económico, que a través de las interacciones, interconexiones e interdependencias existentes entre los diversos países y de la intensificación, desarrollo y extensión de esas redes globales, produce que ciertos hechos, acciones y decisiones ocurridos en un lugar concreto del globo y que antes solo repercutían localmente, ahora lo hagan de forma global. Hoy se habla mucho, ¿cierto?, de que de todos los países tienen su cultura y su identidad, pero también hay una multiculturalidad que se ha extendido hoy en día a los diferentes países. ¿Qué ejemplo me podrían dar de ello? La comida, Sí, la comida. ¿Y qué comida? A ver, ¿qué el, gastronomía de otras culturas hoy en día tenemos? el sushi que llegó acá, la comida china, los restaurantes peruanos, todo Sí, eso es antes cultura de otro país que tenemos acá.
Sí, quizás antes no comíamos sushi, ¿cierto? No estaba en nuestra carta lo que era sushi hace unas par de décadas, pero hoy en día es muy común y cada vez vemos más locales, ¿cierto? Que tienen esos emprendimientos o que realizan la venta de estas comidas. ¿Qué más en el tema cultural? ¿Tiene relación también palabras? Por ejemplo, palabras de otros países, como ok, que es una palabra de inglés, o palabras español del castellano de España. Sí. O también algunos modismos, ¿cierto?, que han adoptado los jóvenes. Por ejemplo, los niños y jóvenes tienen tendencia a ver muchos videos en las redes sociales, en YouTube, y también toman algunos modismos. ¿Alguno de ustedes tiene algún hermanito más pequeño que hable distinto? Sí. Sí, ¿cierto? Se Sí. da, porque también tenemos el acceso a Internet, que también nos permite una interconexión entre otras culturas y otros países. También están los tratados de libre comercio que hay hoy en día entre los diferentes países, ¿cierto? Que pueden importar y exportar sus productos. Y si nos remontamos un poco, ¿cierto? Hacia atrás en la historia, algunas décadas atrás, o algunos siglos mejor dicho, ya teníamos la globalización. Un claro ejemplo de esto que ustedes pueden recordar es la colonización de este continente de América. ¿Por qué? ¿Qué se produjo con esta colonización? Recordemos un poquito eso. O sea, no solamente se produjeron intercambios de ganado y de medicina y de productos, sino que también los mismos humanos se reprodujeron entre razas. Ya. ¿Qué más? ¿Qué trajo del otro continente a este continente esa colonización en esos tiempos? La religión. El gobierno igual. La religión, ya. Muchas Modelo de enfermedades también. escuela, todo el modelo de organización del país por municipalidades, las casas, todo eso lo trajo de Europa. Ya. ¿Y qué se llevó o qué se trasladó desde este continente hacia el otro continente en aquellos tiempos? ¿Qué llevaban en sus barcos? Llevaban materias primas, Todo lo bueno. ya llevaban Entonces ahí ya tenemos un claro proceso de globalización que se desarrolló hace muchos siglos, pero si nos vamos un poquito avanzando en la historia y llegamos al siglo XX, ¿cierto? Que fue el siglo pasado, hubo una crisis muy conocida que fue la crisis del petróleo en los años 70, que impactó a las diferentes naciones de todo el mundo. Y también ahí tenemos un ejemplo de lo que es la globalización. Después, si vamos avanzando un poco en la historia, nos encontramos con el impacto que ha tenido a nivel global las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Así se conocían antiguamente, como en los años 90, que hoy en día son las tecnologías de la información y comunicación. ¿Por qué tuvieron un gran impacto? Porque empezó a ser más masivo, ¿cierto?, el uso de las tecnologías a nivel mundial. Ya había muchos sistemas interconectados, ya las tecnologías estaban, ¿cierto?, en todas las áreas de las diferentes organizaciones. Comenzó a existir lo que es Internet, los equipos computacionales y los dispositivos móviles ya estaban, ¿cierto?, más accesibles para las personas de cada uno de los países en diferentes niveles. Era el acceso que podían ir teniendo, ya se fue incorporando al computador en los hogares y esto también generó un gran impacto porque empezó a producirse, ¿cierto?, una eh, interconexión también a través de las redes y a través de las tecnologías y también de la comunicación. Y si hablamos también de lo que realizan algunos países a nivel global, tenemos que por allá por el año 98
se creó lo que es el G8. ¿Ustedes han escuchado hablar de las cumbres de G8? Sí, Yo no. pero no me acuerdo bien qué era. Mm, Bueno, ¿qué realizan, cierto, acá? En las cumbres del G8 generalmente hay países, grandes potencias, se podría decir, o países que son industrializados, tenemos Estados Unidos, Rusia, Alemania, entre otros, que se unen, ¿cierto?, para revisar los objetivos globales que hay, para discutir y realizar las diferentes acciones pertinentes y frente a hechos y las posturas que tienen los diferentes países frente a las problemáticas que se van presentando, ¿cierto?, a nivel mundial. Eso es otro impacto también que ha habido en los diferentes países. Nosotros acá en Chile también tenemos el impacto de la globalización y ustedes saben que hoy en día existen muchos tratados de libre comercio que se generaron desde hace un par de décadas y también ha impactado en la economía. ¿Qué productos son los que más se ven o qué tiendas se ven más hoy en día? Las cadenas internacionales. Nacionales, sí. Ya, del retail. ¿Y qué más? Casi todos productos extranjeros. Las tiendas chinas. Sí, las conocidas tiendas chinas, ¿cierto? Que nosotros ahora vamos por el centro y aparece una y aparece otra y otra. ¿Ya? ¿Qué más? También la televisión. Bancas. La televisión, que ahí, ¿cierto? Estaríamos hablando de las tecnologías de la información y la comunicación. Y también los accesos que tenemos, ¿cierto? A la información y a la comunicación. Hoy en día hay mucha información disponible en la red, ¿o no? Sí. Sí, hay mucha información. Entonces nosotros en este mundo globalizado que vivimos hoy en día, en este mundo informatizado, tenemos que ir generando habilidades para la búsqueda de la información, para filtrar esa información. Porque quizás a veces estamos haciendo un trabajo académico y visitamos diferentes portales y empezamos a descargar, y a veces nos encontramos con un cúmulo de información y no sabemos por dónde empezar o cuál nos podrá servir y tenemos que revisar todo nuevamente. Entonces, de acuerdo a la época en la cual nos encontramos, tenemos que ir desarrollando esas habilidades de búsqueda y filtro de información, o si no se produce lo que se llama la infocación. ¿Han escuchado hablar de ello? ¿No? ¿La qué? ¿Nunca han escuchado hablar? A ver, repite la palabra. Es que no la escuché bien. Del exceso de información que hay hoy en día. Ah, No. sí, entendí Sí, otra pero no con palabra. ese término. Sí. ¿Y qué significa que haya un exceso de información? Que no toda es como utilizable, por decirlo así. Como Ya, confiable, según la ya, fuente. también. Si queremos buscar algo, tenemos que hacer un filtro. Ya. Tenemos que hacer un filtro y tenemos que saber filtrar la información y también tenemos que tener esas habilidades de pensamiento crítico y de evaluación de la información. Cuando nosotros tenemos un cúmulo de información, cuando tenemos mucha información, en la literatura podemos encontrar lo que es la infoxicación. Es lo que les comentaba anteriormente. Esto está orientado a lo que es grandes cúmulos de informaciones que hay en las redes, en Internet, en los diferentes portales. Es un exceso de información que se puede decir que un poco intoxica a la persona, porque cierto, hay mucha información. Es muy importante que aprendamos, bueno, saliéndonos un poco de la temática, a buscar, a filtrar la información. ¿Ustedes para sus trabajos académicos, qué portales utilizan? Tratamos de no usar Wikipedia. Claro, Generalmente usamos los papers de Google académico. Google académico, ¿ya?
O bien O los libros de la bibliografía. Biblioteca, O biblioteca. cielo también. ¿Ya? Revistas científicas, ¿cuál? Ese Cielo, Realit, Realnet, ¿cuál otra? Academia. Ya, hay otra que se llama Perspectiva, hay varias, ¿cierto? Que ustedes pueden ir revisando en los diferentes portales. Y Google Académico que nos direcciona a muchos portales científicos y académicos, en donde están las últimas publicaciones de algunas temáticas. Disculpen, denme un segundo que tengo que responder eso. Y no hay nadie más para que responda. ¿Sí? ¿Sí? Casi me da algo. ¿Cómo es Por usted? dos. Que sonó de repente. Sí. Hermano, me dejó todo así brígido. Cabres, voy a subir ahora al grupo la materia de animal. Va a ir con alguna imagen, el que lo pueda revisar me avisa si se ven bien. Por I love favor. you, Constanza. Gracias. Va a ir con un Marry resumen me. de conceptos, así que Disculpe, tuve que contestar y luego seguramente voy a tener que abrir la puerta porque me vienen a traer algo, así es que ahí les voy a decir, ¿me dan un minuto? ¿Ya? Como estoy solita, tengo que contestar. Continúo. No se preocupe. Bueno, y aquí tenemos un tiempo sobre la gestión, que sea un concepto de gestión que habla, ¿cierto?, del mantenimiento de las organizaciones, las disposiciones que hay en las organizaciones y las formas en las que se hace el trabajo. Esta organización, este concepto de gestión se acuña en los años, ¿cierto?, 78 y 88 por estos autores. Se habla también que las funciones principales de una organización están en establecer la dirección. Ustedes saben que toda organización tiene un organigrama con sus cargos, ciertos, jerárquicos correspondientes. También estas organizaciones, un minuto, nuevamente. La globalización. La globalización, ¿ven? Ya, listo. Bueno, les estaba diciendo que todas las organizaciones tienen, ¿cierto?, un sistema jerárquico donde se establecen, ¿cierto?, los diferentes cargos, y también en las organizaciones hay un desarrollo humano. Hoy en día las personas que trabajan en las diferentes entidades son capital humano. Y también se les llama colaboradores porque colaboran en estas organizaciones en pro de los objetivos, ¿cierto?, y metas que tengan estas organizaciones. Y en este desarrollo humano también hay un proceso de transformación del capital humano, en donde existe, ¿cierto?, un perfeccionamiento o capacitaciones de las personas que se desempeñan en una entidad. Y también hay un desarrollo institucional que se persigue con, ¿cierto?, la gestión. Para ir, ¿cierto?, lo que es el sistema educativo y la gestión educativa, tenemos que saber que varios países han diseñado y desarrollado proyectos de reformas significativas, dice, tendiente a la formación integral y de vanguardia de sus individuos. Y ellos para enfrentar las demandas actuales y futuras a las que están siendo sometidos como resultado de aquel proceso mundialista que hablábamos un poco anteriormente. Hoy en día tenemos
diferentes reformas que se han realizado a nivel educacional. Ustedes saben que en Chile tenemos la reforma educacional desde los años 90, destinada al mejoramiento de la calidad y la equidad en la educación. Y dentro de las reformas que se han venido gestando desde esos años, han habido, ¿cierto?, nuevos proyectos que se han sumado a ello y reestructuraciones de esta reforma educacional, que luego cuando veamos las políticas nacionales vamos a conocer un poco más de ello. Como la educación no está ajena a los cambios, ¿cierto?, que se produzcan a nivel global, es muy importante que todos los sistemas educacionales o educativos enfrenten importantes desafíos para las necesidades de formación que hay hoy en día para los ciudadanos del siglo XXI, para los ciudadanos de nuestra época. Ustedes se están formando para educar, ¿cierto?, o para lograr y mejorar aprendizajes de sus estudiantes que serán ciudadanos del siglo XXI. Todos estos desafíos están siendo, ¿cierto?, solventados mediante la implementación de procesos modernos de administración escolar, como la gestión educativa, que está, ¿cierto?, de la mano con la gestión estratégica. Si vamos a la literatura, vamos a ver que hay varios autores que investigan lo que es la gestión educativa. Tenemos a Fula, Murillo, Gairín. Pues este término, como dice acá, se caracteriza por enfocar de manera amplia las posibilidades de una institución en el sentido de resolver situaciones o de alcanzar un propósito en cuestión. Si nos basamos en la literatura de Gairín, podemos encontrar que él nos habla de la gestión educativa para el siglo XXI, donde tenemos que ser profesionales, que seamos capaces de adaptarnos al cambio y también que seamos gestores de cambio, que estemos en procesos colaborativos con nuestros pares, ¿cierto? Ustedes van a estar trabajando en comunidades de aprendizaje, con sus pares, ya sea de la misma disciplina o de otras disciplinas. También tienen que contribuir a los proyectos que se estén realizando en las entidades educativas y participar con la comunidad educativa. De acuerdo a la sociedad actual en la que nos encontramos, nosotros sabemos que tenemos una sociedad distinta, que la educación hoy en día es diferente. Tenemos el caso de lo que nos está pasando ahora con esta pandemia, que nos hemos tenido que adaptar a este tipo de educación a distancia. Y luego, ¿cierto?, esperemos que ya volvamos a la presencialidad cuando ya pase todo esto. Todas las organizaciones y los establecimientos educacionales van de la mano con la gestión hoy en día, y es por ello que es importante que ustedes se vayan apropiando de estos conceptos. Se dice que la gestión ha de ser un instrumento para promover el cambio, y es por ello que yo les había solicitado, ¿cierto?, que leyeran lo que es el liderazgo transformacional, porque ustedes tienen que inducir a otros en procesos de mejoramiento continuo, siempre con el foco en el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes y también influir en las organizaciones educacionales que ustedes estén para producir la innovación, porque es muy importante, ¿cierto?, innovar. Y también ustedes en sus aulas tienen que animar a los estudiantes para que se produzca este aprendizaje efectivo de acuerdo a la disciplina a la cual estén ustedes, que es el área de la biología y de la ciencia. También ustedes realicen propuestas en los establecimientos educacionales y conozcan muy bien lo que es el proyecto educativo institucional y los planes de mejoramiento que hay hoy en día en estos establecimientos y las líneas de trabajo que tiene la organización. Algunos conceptos. Vamos a revisar algunos conceptos. Por ejemplo, gestión educativa son los trámites que se realizan para la resolución de los asuntos o proyectos educativos. Otro concepto, proceso mediante el cual se dirige, conduce, orienta y administra una institución educativa. ¿Ustedes saben qué? Una institución educativa
tiene un proyecto educativo institucional. Entonces, la gestión educativa es un proceso orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos de las diferentes instituciones. ¿Y qué es un proyecto educativo institucional? Un proyecto a nivel de la institución, algo Ya, que se quiere lograr, como su sí, visión. correcto. Un proyecto educativo institucional identifica a un establecimiento educacional, a un colegio, a una escuela, a un liceo. Pues representa el sello que a ellos los identifica. Ustedes han escuchado hablar alguna vez, este colegio tiene sello ecológico, o este colegio tiene un sello artístico, Sí. o este colegio tiene un sello deportivo. Yo creo que muchas veces han escuchado hablar de ello. ¿Qué representa este, cierto? Sí, este proyecto educativo institucional, lo que caracteriza a un establecimiento educacional, a un colegio, a una escuela, a un liceo, entre otros. De acuerdo a las concepciones que se tiene de ello, este proyecto institucional se ha construido con toda la comunidad educativa. Cuando ustedes se encuentren con un proyecto educativo institucional, sabrán que este proyecto educativo institucional presenta la historia del colegio o de la escuela, el establecimiento educacional, sus características, su misión, su visión, sus objetivos. Ya en las próximas clases nos vamos a ir adentrando un poco más en lo que es el proyecto educativo institucional y yo les voy a pedir, haciendo un paréntesis, ya que estamos revisando esta temática, que traigan para la próxima clase un proyecto educativo institucional. ¿Para qué? Para que los vayamos conociendo y después, ¿cierto?, nos vayamos apoyando en la teoría de cómo se realiza un proyecto educativo institucional y las partes que lo conforman. Pueden googlear, hay varios proyectos educativos institucionales que están en las páginas de los colegios que ustedes pueden revisar. Y cada proyecto educativo institucional caracteriza, identifica y diferencia de otros establecimientos educacionales a una organización educacional. Todo colegio tiene que tener, o todo establecimiento educacional tiene que tener su proyecto educativo institucional. Bueno, otros conceptos relacionados con la gestión educativa es el conjunto de procesos, de toma de decisiones y ejecución de acciones que permite llevar a cabo las prácticas pedagógicas, su ejecución y evaluación. También es el proceso de las acciones, transacciones y decisiones que la escuela lleva a cabo para alcanzar los objetivos propuestos, porque todo establecimiento educacional tiene objetivos y metas que alcanzar. Y también se dice que es el arte de anticipar participativamente el cambio. Si en una institución hay un proyecto educativo institucional, también hay algunas instituciones que cuentan con un plan de mejoramiento escolar. ¿Y qué es un plan de mejoramiento escolar? Es una herramienta de gestión que tienen los establecimientos educacionales. No todos, luego vamos a ver esa diferenciación cuando revisemos, ¿cierto?, in situ lo que es el plan de mejoramiento escolar. Y de acuerdo a las leyes o a las normativas vigentes, cada uno de estos establecimientos educacionales debe construir el plan de mejoramiento educativo en base a las necesidades que tiene. Cuando ve sus necesidades, hace, ¿cierto?, una matriz FODA en donde ve las fortalezas, oportunidades, necesidades y amenazas que tiene su organización y también revisa las potencialidades que tiene. El proyecto educativo institucional trabaja de la mano con el plan de mejoramiento educativo en algunas instituciones que cuentan con este plan de mejoramiento, pero sí toda institución de los diferentes niveles educacionales tiene que tener un plan educativo institucional. Algunas definiciones que podemos encontrar, por ejemplo, relacionados con la gestión educativa. Existe una movilización de recursos. Sí, hay recursos en las entidades educacionales, hay algunas leyes, ¿cierto?, que hablan de estos recursos.
Y la gestión tiene que tener la capacidad de articular estos recursos que se dispongan de manera de lograr lo que se desea. En cuanto a la priorización de los procesos, se habla de que tiene que haber una generación y una mantención de los recursos y procesos en una organización. Para que, ¿cierto? Si me planteo metas o tengo una planificación estratégica de algo, estos procesos se vayan dando. En cuanto a la interacción de los miembros, ustedes saben que en una organización se trabaja con una comunidad educativa. Y en esa comunidad educativa tiene que existir la capacidad de articular, ¿cierto? Esta representación mental que dice acá de los miembros de una organización. ¿Cómo articulamos, ¿cierto?, entre los diferentes estamentos de nuestro establecimiento educacional, cómo interactuamos y cómo vamos creando en forma colaborativa acciones de mejoramiento que persiga, ¿cierto?, el aprendizaje o el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. Comunicación, la capacidad, ¿cierto?, de generar y mantener conversaciones para las acciones que se vayan a desarrollar. Y si hablamos de procesos que vinculan la gestión y el aprendizaje, nosotros sabemos que, ¿cierto?, un proceso de aprendizaje tiene una relación con la estructura del sistema educacional, las estrategias que ahí hay, los estilos, las capacidades, las personas y los objetivos superiores tanto al interior de la organización, y estos objetivos están declarados en el proyecto educativo institucional, como hacia el entorno en el cual se encuentra un establecimiento educacional. También cuando hablamos de gestión, hablamos de procesos transformadores. Y estos procesos transformadores después se transforman en acciones que benefician el establecimiento educacional. Por ejemplo, una acción es realizar capacitaciones a los docentes en alguna área. Esa sería una acción dentro de un establecimiento educacional. Y cuando se generan acciones en pro de la movilización de los recursos y la gestión que se realiza en un establecimiento educacional, esto va en un plan de mejoramiento educativo que se realiza con anticipación. No me voy a adentrar todavía en esa temática, pero sí quiero que lo conozcan y lo sepan. Y también existen muchos beneficios de la gestión educativa en los establecimientos educacionales. Yo les comentaba que todo, ¿cierto?, todo establecimiento educacional tiene su proyecto educativo institucional y la gestión educativa fortalece estos proyectos educativos institucionales, pues se fortalecen los procesos pedagógicos, directivos, administrativos, entre otros. Y ustedes, como ya saben, ¿cierto?, que un proyecto educativo identifica a un establecimiento educacional para que cumpla la misión y la visión. ¿Cuál es la diferencia entre misión y visión? ¿Quién me puede comentar? La misión vendría siendo lo que quiere lograr el establecimiento en sus alumnos, y la visión yo creo que podría ser como las herramientas que va a entregar para poder cumplir la misión. ¿Ya? ¿Quién más nos tiene otro comentario acerca de la misión y la visión? Como con lo que cuenta la institución para que los alumnos logren su objetivo, por ejemplo, de un liceo, que queden en la universidad, cosas así. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Quién más nos puede entregar otro aporte de lo que es la misión y lo que es la visión? Generalmente, cuando yo hablo de misión y visión, hablo de lo que declara una institución de acuerdo a lo que percibe y lo que presenta a la sociedad en la cual está. Cuando hablamos de misión, se puede decir, ¿cierto?,
¿Qué es la razón de ser de una organización, de un establecimiento educacional? Y si hablamos de la misión, de la visión, perdón, es del alcance que tiene su proyecto educacional frente a una comunidad. Si nosotros visitamos algunas páginas web de instituciones educacionales, aparece quiénes somos. Ustedes pueden ingresar o googlear algún colegio, algún establecimiento educacional y en su sitio web se van a encontrar con quiénes somos y todos declaran su misión y su visión. Cuando nos adentremos en la temática del proyecto educativo institucional, vamos a revisar lo que es la misión y la visión con más profundidad. ¿Por qué se dice que uno de los beneficios de la gestión educativa enfoca el aprendizaje? ¿Por qué creen ustedes, de acuerdo a lo que hemos revisado? Porque a eso apunta la visión y la misión. Ya, sí. Y al mejoramiento de los aprendizajes. Siempre lo que se persigue, ¿cierto?, es el mejoramiento de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Promueve la convivencia escolar? Sí, ustedes saben que hoy en día hay planes de convivencia escolar y también hay protocolos a seguir. Otro beneficio de la gestión es que se mantiene la autonomía institucional porque tiene su proyecto, su plan de mejoramiento, se gestionan, ¿cierto?, los diferentes niveles de la organización y también se gestionan los recursos, se administran los recursos que hoy en día cuenta con la institución educacional. Si bien hay algunos recursos que se gestionan a través de la ley SEP, hay otros recursos de las entidades organizacionales que también los pueden gestionar. ¿Y promueve el liderazgo? Sí, promueve el liderazgo del director, promueve el liderazgo de las diferentes, ¿cierto?, de los diferentes participantes de la comunidad educativa y también promueve el liderazgo de los docentes. Y es muy importante acá que ustedes asuman y se sumerjan en el tema del liderazgo y que provoquen esos cambios que se necesitan hoy en día en beneficio de, ¿cierto?, sus estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes y también de su profesionalización dentro de una entidad, que ustedes puedan producir cambios y ser gestores del cambio en las entidades educacionales. Y eso es muy importante que desde ya lo vayan vislumbrando, ser gestor de cambio, ser partícipe de los sistemas en los cuales a los cuales me voy a enfrentar cuando ingrese al sistema educacional. Modelos de gestión presentes en la historia, eso lo vamos a dejar para la otra clase, porque hoy hemos revisado todo lo que son los términos de la gestión, lo que permite la gestión, cómo ustedes se ven enfrentados a la gestión en los establecimientos educacionales y cómo tienen que ser partícipes de ellos. No obstante, a mí me corresponde en la clase del día de hoy, además de, ¿cierto?, entregar esta presentación, entregarles algo. ¿Y qué era? ¿Se acuerdan? No, no me acuerdo. ¿Qué les iba a entregar la profesora en la clase del día de hoy? ¿Qué les iba a entregar? ¿Sí? ¿No? ¿Se acuerdan? No, profe. No tengo nada anotado. El taller número 1. El primer taller con el cual vamos a trabajar y que va a ser nuestra primera evaluación, se los voy a entregar desde ya. Este taller yo lo tengo acá con fecha de entrega, dejen buscar mi horario, el día 9 de octubre. Se los voy a compartir y se los voy a subir a plataforma el día de hoy. Y la clase de mañana voy a dejar disponible, para no llenarlos de tantas cosas, ¿cierto?, los documentos y la bibliografía en la cual ustedes se pueden apoyar para realizar su taller, que va a ser un ensayo. Voy a proyectarlo ahora. Disculpen, no les pregunté, ¿tienen alguna consulta con respecto a lo que revisamos en la clase de hoy? ¿Hay claridad de lo que estamos viendo?
Recuerden que comenzamos con lo que es la gestión y nos fuimos adentrando un poco en lo que es la gestión educativa. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Me gustaría que me comentaran. Yo tengo una consulta, profe. ¿Sí? Cuando usted habla sobre esto de generar cambios, para mí, generalmente veo que esos cambios se generan en personas que están encargadas de, como a veces pienso como lo relaciono con la parte de UTP y a un profesor como que no lo relaciono con esa, de generar esos cambios como en la institución como algo más grande. Bueno, pero podemos ir generando cambios y siendo partícipes de estos planes de mejoramiento educativo que tiene nuestra institución. ¿Y cómo vamos a ir generando cambios? Quizás lo que yo les comentaba, crear algún laboratorio, crear talleres, realizar videoconferencias, contactar a diferentes personas para que realicen ello, pero eso no lo puedo tomar desde un día para otro, sino que se tiene que consultar con las respectivas personas, coordinadores o quienes estén a cargo de ello, generar esas acciones y proyectarlas, por ejemplo, planificar desde este año, si están los recursos para generar este taller, si están los recursos, esas acciones se van a desarrollar en el próximo año, por ejemplo. Entonces ustedes ahí ya van a estar movilizando esta organización y van a estar siendo agentes y gestores en las entidades educativas. Profesora, ¿Sí? yo tengo una pregunta. Eso del proyecto educativo ¿Sí? va junto con la visión, la misión y el sello educativo de la institución. Sí, porque en el proyecto educativo es lo que identifica cada una de las instituciones. Cada proyecto educativo tiene su misión, su visión, su sello que lo caracteriza, sus objetivos. Ustedes se van a encontrar en el proyecto educativo con la historia del proyecto educativo, los alumnos que tienen, quizás también algunos datos más duros como el CIMSE, ¿cierto? Los puntajes obtenidos en el CIMSE y ese tipo de cosas van a encontrar en un proyecto educativo. Y todo ¿Y lo eso que... tenemos que traer Sí, para yo la les otra voy a clase? pedir que, sí, para la próxima clase, como ejemplo, tienen que traer un proyecto educativo institucional. Ya. Pueden googlear y encontrar algún proyecto educativo. Bueno, ya no les puedo decir vayan a un colegio para que conozcan el proyecto educativo porque no se puede realizar, pero sí pueden encontrarlo en internet. Y nosotros cuando estamos en las instituciones educacionales, cuando se mejoran estos proyectos educativos, también somos partícipes de ello. Recuerden que vamos a trabajar en comunidades de aprendizaje, en trabajo colaborativo, Profesora, en procesos de reflexión, ¿sí? uno como docente después igual puede ver la posibilidad de instaurar su propio colegio o hay que tener algo aparte. O Y pues, simplemente con la licenciatura en educación. es que, a ver, depende, ¿usted quiere dirigir un colegio o quiere ser sostenedor? Porque son dos casos muy distintos. ¿Cómo se crea un colegio? Porque si usted, Básicamente sí. bueno, si usted quiere crear un colegio, las personas que crean los colegios y que ponen el capital para esos colegios son los sostenedores. Ya. ¿Ya? Y los directores son quienes dirigen los colegios. A veces se da el caso que el sostenedor es quien dirige el colegio o el establecimiento educacional, pero a veces son roles distintos, la dirección de colegio. Y por ejemplo, si yo estoy en un colegio o quiero dirigir un colegio municipal, ya tengo que ir a concursos, están los concursos de alta dirección pública. No sé si ustedes han visto a veces en los avisos de los periódicos que aparece concurso de alta dirección pública para establecimientos educacionales. Ahí ya es estar a cargo de un colegio. Y para crearlo ya tienen que tener un capital, ser un sostenedor, tener el lugar donde va a tener ese establecimiento educacional. Ya es distinto. Ya. Pero se puede uno como docente si busca la manera. ¿Y Igual usted se podría puede. crear un colegio? Sí. Tendría que
como se dice, tirar líneas para crear ese colegio. Sí, o sea, Y lo que otro, tenga ese colegio el sello educativo que usted le quiera dar. claro, Y que se diferencie del resto y que las personas quieran ir a ese colegio. ujú, Porque a veces también está mucho el dato, ¿cierto? En este colegio es de esta forma o este colegio es de otra. Y también lo que se dice del boca a boca es lo que el colegio ha presentado y ha dejado, ¿cierto?, a la vista de las personas cómo son, cómo se dan a conocer. Y a veces por el boca a boca, como se dice, nos incorporamos a algún colegio o nuestros hijos estudian en algún colegio en especial. No es a claro. veces al azar que se vaya o se persiga a un colegio u otro. ¿Alguien más tiene alguna otra consulta? Yo, profe, ¿Sí? pero una consulta respecto al taller. El ¿Ya? taller 9 nosotros se lo tenemos que entregar, ¿verdad? El 9 ¿Sí? se entrega. Ah, ya. Sí. Yo Perfecto. voy a dejar un apartado en la plataforma donde va a decir subir taller número 1. Hoy les dejo la carpeta con las especificaciones del taller. Mañana les dejo los textos para que ustedes se apoyen, ¿cierto?, en esa bibliografía en el taller. Ya, Voy a perfecto. compartirles un poco, creo que lo dejé de compartir. Sí. Lo otro, Sí, profe, ¿va a dejar una hora límite para entregarle el taller? Ya. sí. En plataforma va a quedar un horario en cual se entrega el taller. Ya, profe, gracias. Cuando habla de los textos, son los que subió, gestión educacional y gestión. ¿Perdón? Cuando usted habla sobre los textos, es que ya había, o sea, están unos en la plataforma, Ya, gestión esos textos, educacional y gestión. ya, esos textos de liderazgo eran para trabajar para la clase del día de hoy, en donde yo les pedía que, cierto, consultaran la bibliografía y leyeran algo así relacionado con el liderazgo. Yo para este taller les voy a dejar los textos disponibles en la carpeta que va a decir taller 1. Bueno, comparto con ustedes la lista de cotejo, dice primera evaluación, ensayo de gestión educativa y perfil del docente como gestor en los establecimientos educacionales. Ustedes tienen que realizar un ensayo. Este ensayo, me voy a ir al final del documento, dice que puede ser de 1 hasta 2 integrantes como máximo. 1 en forma individual lo realiza o en duplas, no 3 ni 4. Esa es la especificación que se solicita. ¿Cómo van a ser evaluados? A través de esta pauta. Cada uno de los indicadores va a tener, ¿cierto?, 2 puntos si se cumple con lo que se solicita o 0 puntos. El primero dice, el título indica en forma precisa y clara el tema central del ensayo. Existe coherencia textual en el escrito, inicio, desarrollo y cierre, relación sintáctica. Existe cohesión textual en el escrito, inicio, desarrollo y cierre, relación morfológica. Se identifica la idea central del ensayo, argumenta las ideas planteadas en su escrito, cita al menos una vez según bibliografía entregada, la o las citas cumplen con normas APA, que yo sé que todos ya saben citar en normas APA, concluye sobre los aspectos tratados, planteando desafíos o interrogantes, existe relación entre los temas tratados y los escritos, presenta en el escrito una correcta ortografía literal, puntual y acentual, cumple con los aspectos formales solicitados, la tipografía, cierto tipo de fuente, tamaño de fuente, extensión, interlineado y el justificado que se solicita. Bueno, la exigencia para la nota es, para la nota 4, la exigencia es un 60% con 13 puntos, 22 puntos, ¿cierto? Obtiene la nota mayor, que es un 7. El tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, títulos tamaño 14, interlineado 1,5, alineación justificada, 2 planas
como mínimo y máximo 3 completas, ¿ya? Bueno, y si, como ustedes tienen que agregar una portada, no va a contar, ¿cierto? No se va a contar como plana del ensayo la portada, en la cual ustedes tienen que incorporar allí el nombre, el apellido, el logo de la carrera, el ramo, el nombre del docente o profesor. Las consultas con respecto a este ensayo, las pueden, cuando empiecen a realizar su ensayo, las pueden ir formulando los días de las clases asincrónicas. Allí yo voy a estar atendiendo todas las consultas que ustedes tengan con respecto a este taller. Se los doy con anticipación. La fecha de entrega, yo les comentaba que la tenía anotada para el día 9 de octubre. Y les van a también servir los insumos que vayan teniendo en las clases para su taller. La idea es que ocupen el tiempo asincrónico en la lectura de los documentos y en el trabajo de su taller para que realicen las consultas pertinentes y no se abrumen, ¿cierto?, para los últimos días en donde van a tener que tener la entrega de todas estas, de estos talleres y quizás se pueda juntar con otras evaluaciones. No sé si tienen alguna otra evaluación ya formulada para esa fecha. No, profe. Ya. Bueno, si hay algún cambio o si necesito hacer algún cambio con respecto a la fecha de entrega, se los voy a comunicar en caso de que quizás requiriera más tiempo, pero hasta el momento la fecha que tengo planificada es del día 9. Voy a subirlo a plataforma en la semana correspondiente, ¿cierto?, a la clase 3, que es la clase del día de hoy. Va a decir la carpeta taller 1 y allí va a estar esta pauta. ¿Alguna consulta? Y los talleres son, ¿cierto? Los textos van a estar relacionados con la gestión educativa. Oh, se cerró la plataforma, voy a ingresar nuevamente. Quería compartirlo con ustedes primero antes de dejárselo en la plataforma. Bueno, En lo profe, posible, mañana me podrían indicar a través del chat si se conectan, si van a realizarlo en forma individual o en dupla. Ya, Ya, profe. O a más tardar la próxima clase. Me dicen, profesora, yo voy a trabajar en forma individual mi ensayo. No, profesora, yo voy a trabajar en dupla con tal estudiante. ¿Me iban a preguntar algo? Me pareció que alguien dijo, profe. yo le estaba diciendo, bueno, profe, pero no sé si alguien más. No la escucho Profe, bien. ¿Sí? ¿No tenemos clase mañana o sí? Mañana es nuestra clase sincrónica. Yo me conecto si tienen alguna consulta con respecto a la materia o con respecto a su taller, la pueden realizar. ¿No el viernes? Perdón, viernes, tiene toda la razón. Ustedes son 17, sí, viernes. Es que tengo otra clase mañana de gestión y me confundí. Es el viernes en la tarde, ¿cierto? A las 16:15. Sí, tiene toda Sí, la profe. razón. Viernes. Bueno, aún no he recibido ninguna consulta si alguien necesita alguna atención o algo, ni ningún correo al respecto. Ahora subo su taller para que todos verifiquen que haya subido al taller y que esté en plataforma. ¿Listo? ¿Pueden revisar?
Voy ingresando a la Moodle, profe. Ya, Esta es la revisen. Sí. carpeta, taller número 1 y la ¿Sí? Está, ya, todo bien entonces. Tenemos ya nuestro material y pueden comenzar desde ya. Y el día viernes tendrán los documentos correspondientes para su taller. ¿Alguna consulta? ¿No, profe? Bueno, entonces si no hay ninguna consulta, vamos a dejar hasta acá nuestra clase de hoy en donde nos adentramos un poco en lo que es la gestión, revisamos lo que es la gestión educativa, también cómo impacta, ¿cierto?, la globalización, las diferentes áreas de nuestra sociedad, los diferentes ámbitos de nuestra sociedad y cómo es la educación que se da el día de hoy de la mano de la gestión en el siglo XXI. La próxima clase seguimos hablando de los modelos de gestión y ya nos vamos sumergiendo en lo que es el sistema de gestión que se establece en los diferentes establecimientos educacionales a nivel nacional. Así es que espero que esta vez sí cumplan con la tarea de traer el proyecto educativo institucional para que lo revisemos y vayamos conociendo. Así que estén muy bien. Terminamos un poco antes. Estuvieron muy aplicados hoy y nos vemos el próximo miércoles y yo igual me conecto el viernes por si tienen consultas. Así que estén muy bien. Buenos días.